Hey amigos, todavía nos faltan unos cuantos libritos para llegar al momentazo que todos estamos esperando. Pero como estamos en pleno mes del amor, decidí hacer un pequeño plot twist y saltarme todo eso. Igual no se preocupen, seguiré resumiendo los libros que faltan porque seamos sinceros, llegar a este punto no fue nada fácil para ninguno de estos dos tortolitos y su historia merece contarse completita. Ah, y un abrazo gigante para nuestra bella Amix porque gracias a ella y al libro 8 que me envió, este video fue posible. Si quieres leer toda la historia sin perderte ningún chisme, te dejo en la descripción el enlace a su sitio web donde podrás leer las novelas en español. Ahora sí, cuidado con el spoiler. Después de la boda, Miyo y Kiyoka tuvieron que visitar las casas de las familias más importantes que asistían al evento, por lo que durante 3 días seguidos estuvieron haciendo visitas diplomáticas. Cuando terminaron, ambos estaban muy cansados por viajar tanto, por lo que Hazuki, ahora la cuñada oficial de Miyo, le sugirió al feliz matrimonio que se quedaran en la mansión de sus padres, pues allí no había mucho que hacer gracias a los sirvientes que se ocupaban de todo. Y aunque Fuyu y Tadakiyo vivían ahí, Miyo y Kiyoka podían descansar sin que nadie los molestara. Sobre todo Miyo podría relajarse y no hacer nada más que disfrutar de su marido. Miyo amó la sugerencia de su cuñada, así que en cuanto el nuevo matrimonio Kudo terminó sus visitas de cortesía, se dirigieron a la mansión que los padres de Kiyoka tenían en el campo para descansar. Ya era de día cuando Miyo despertó gracias al brillante rayo de luz que golpeaba sus párpados. Usualmente ella se despertaba antes del amanecer para hacer todos los quehaceres del desayuno, y aunque Kiyoka tenía una sirviente, ella era bastante mayor y a Miyo le daba pena dejarle todo el trabajo. Por eso siempre le ayudaba en todo lo que podía. Debido a la luz del sol que entraba por la ventana, supuso que ya había pasado hace mucho su hora habitual de despertar y estaba a punto de entrar en pánico mientras observaba la habitación en la que estaba. Como apenas había despertado, estaba un poco confundida y no sabía por qué había dormido en esa habitación desconocida para ella. Miyo. Cerca, escuchó la voz de Kiyoka que la llamaba por su nombre. Ella volteó y se encontró con la versión de un Kiyoka medio vestir. La belleza del cuerpo de Kiyoka iluminado por la luz del sol embelezó a la nueva señora Kudo. Sin importar cuántas veces haya visto el atractivo cuerpo de Kiyoka, no podía evitar admirarlo. Ellos habían dormido en la habitación que usaba Kiyoka cuando era niño, en donde aún estaban sus viejas pertenencias como ropa y juguetes. Cuando él terminó de abrocharse la camisa, se acercó a Miyo para darle los buenos días. Miyo, un poco torpe, respondió al saludo de su marido y después de disculparse por quedarse dormida hasta tarde, saltó de la cama apurada. Kiyoka la detuvo con una amable sonrisa y le dijo que se quedara en la cama todo el tiempo que quisiera. Incluso se avergonzó un poco al admitir que él también se había despertado tarde. Miyo sintió un extraño cosquilleo en su pecho. De pronto, Kiyoka llevó las puntas de sus dedos al pecho de su esposa y gentilmente le acomodó el cuello de la blusa del pijama que Miyo estaba usando. Ella no se había dado cuenta que tenía toda la blusa desacomodada y solo necesitaba un movimiento descuidado para que sus senos quedaran expuestos. Cuando se dio cuenta de la situación, soltó un grito ahogado. Se avergonzó tanto que su rostro se puso tan rojo como una cereza y casi en un susurro se disculpó con Kiyoka. Él solo le respondió con una risita cuando le escuchó disculparse. Miyo se sentía de una manera extraña, pues podía percibir cómo su rostro se ponía cada vez más rojo, pero ante la despreocupada reacción de su esposo, no podía distinguir si se sentía molesta o avergonzada. Aunque ahora eran marido y mujer y por lo tanto compartían la cama o el futón cada noche, no significaba que estaba acostumbrada a que algunas partes de su cuerpo quedaran expuestas. Kiyoka se rió en voz baja. Luego hizo un comentario para molestar aún más a Miyo. Nos dijeron que nos relajáramos todo lo que pudiéramos. ¿Qué? Kiyoka puso un tremendo énfasis en la palabra relajarse, pero el sol ya estaba en lo más alto en el cielo. Entonces, Miyo no entendía a qué se refería cuando dijo que quería relajarse. De pronto, Kiyoka acercó su rostro al de Miyo. Ella intentó poner un poco de distancia entre ellos dos y confundida se sentó en la cama, pero por la sorpresa se inclinó hacia atrás y el impulso la hizo caer sobre su espalda. ¿Kiyoka? Miyo. La sonrisa de Kiyoka desapareció mientras se inclinaba sobre Miyo. La miraba fijamente con mucha seriedad. Lentamente,
Miyo empezó a comprender a lo que se refería Kiyoka con eso de querer relajarse. Kiyoka andaba bien caliente, sin embargo, mientras él la miraba con sinceridad, ella encontró imposible resistirse a él. Los momentos en los que ella había sentido su amor profundamente habían sido tan dulces y reconfortantes. Se fundieron juntos y eso había sido suficiente para ella para desear que se quedaran así por siempre. Miyo escuchaba el latido de su corazón en sus oídos, mientras ambos se miraban a los ojos y se preguntaba cuánto tiempo habían pasado mirándose. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Hazuki, quien estaba fuera del cuarto tocando la puerta y gritando el nombre de los recién casados. En ese mismo momento, Kiyoka soltó un gran suspiro, se levantó de repente y se separó de Miyo, y por un segundo ella se sintió triste porque le habían arruinado el momento, pero sacudió la cabeza tratando de negar sus sentimientos. El deseo de estar siempre con él, la dificultad de separarse de Kiyoka incluso por un momento, tales sentimientos parecían crecer más y más con cada día que pasaba desde la boda, pues los momentos que pasaban juntos, amándose y siendo amada, eran demasiado adictivos para Miyo. Mientras se angustiaba por su propio deseo sobre la cama, Kiyoka se acercó a la puerta y la abrió. Cuando vio a su hermana del otro lado, no pudo evitar hablarle con un tono de voz tan frío como el hielo y le preguntó qué quería. Hazuki jugando le preguntó a su hermano por qué estaba tan molesto tan temprano. Luego pasó su mirada a Miyo, quien estaba agitada sobre la cama y con las mejillas rojas. Miyo se sintió avergonzada y lentamente cubrió su rostro con sus manos. Hazuki leyó el ambiente y burlonamente preguntó si había interrumpido a los recién casados. Cuando Kiyoka le preguntó nuevamente a su hermana el motivo de su visita, ella dijo que era porque el día anterior Miyo había dicho que quería ir al lago del parque para un paseo en bote, y como ya era casi mediodía, Hazuki quería saber si iban a ir o no. Con todo lo que había pasado justo después del despertarse, a Miyo se le había olvidado por completo esa visita al parque. Kiyoka le pidió que se quedara en la habitación con él para poder relajarse todo el día, pero Miyo dijo que de verdad quería ir al parque. Entonces se levantó rápidamente mientras decía que se iba a cambiar la ropa en otro cuarto. Ella estaba apurada por salir del cuarto, pero Kiyoka la detuvo y él tomó suavemente una de sus manos. ¿Kiyoka? Miyo, así no. ¿Cariño? No tengo ningún problema si nos quedamos el resto del día aquí. ¿Qué? Kiyoka le dijo a Miyo que incluso sin tomarse el día libre podrían ir al parque en cualquier otra ocasión, pero en ese momento especial quería estar con Miyo todo el día descansando. Miyo, sin comprender aún, solo dijo: pero... ¿No te gustaría pasar todo el día junto a mí en esta habitación, descansando a gusto? Miyo sentía que los hermosos ojos azules de Kiyoka estaban atrayéndolo hacia él. En realidad, él tenía razón, y la idea de quedarse todo el día con él no le disgustaba a Miyo. De hecho, las palabras de Kiyoka la estaban tentando más de lo que ella habría imaginado, pero aún así se regañó mentalmente a sí misma. ¡Basta, Miyo! ¡Te van a comer si sigues así! Kiyoka era un esposo pecaminoso y era claro cómo había influido los pensamientos de Miyo para que se atreviera a pensar tales cosas. No me opongo a la idea, pero... quiero seguir siendo una persona recta y decente. Tan pronto Miyo terminó de hablar, Hazuki soltó una fuerte carcajada, y en ese momento ella se acordó que además de ellos había otra persona más allí. Cuando Miyo volteó a mirar a su cuñada, estaban riendo mientras sujetaba su estómago, que empezaba a dolerle a Hazuki por tanto reír, mientras les pedía a los dos que se olvidaran que ella estaba allí y que siguieran coqueteando a gusto. Cuando Hazuki terminó de reírse, Miyo estaba tan avergonzada que quería esconderse debajo de una roca, pero ahora tenía que mantener la compostura, así que se guardó la vergüenza y le pidió a Kiyoka que le soltara la mano. Él no quería soltarla, pero ella insistió y suavemente se soltó del agarre de su esposo. Al final, Miyo y Kiyoka salieron de la mansión un poco antes de la tarde. Esa tarde, Miyo estaba preciosa con su vestido de tipo occidental que enmarcaba las líneas de su cuerpo, y Kiyoka, como siempre, se veía espectacular vestido con ropa occidental. Miyo seguía sin poder creer que un hombre tan guapo y capaz la amara y se casara con ella. Una vez que llegaron al parque, se encontraron con un pequeño lago
rodeado de un hermoso jardín. Sobre el lago estaba un pequeño bote de madera. Kiyoka saltó hacia dentro del bote y gracias a su gran balance, sin siquiera mecer bruscamente el bote. Después ayudó a Miyo a entrar. Aunque el bote se sacudió un poco, Kiyoka sujetaba la mano de su esposa, brindándole un buen soporte. Miyo se sentó con mucho cuidado mientras que Kiyoka desataba la cuerda que ataba el bote al muelle. Después se sentó enfrente de Miyo, tomó los remos y en cuestión de segundos, el bote comenzó a recorrer suavemente el lago. El ruido de la ciudad y los niños jugando en el parque quedó muy lejos, dejando solo el sonido del agua a su alrededor. Al estar en medio del lago y solo escuchar los sonidos de la naturaleza, Miyo empezaba a sentir que todo el estrés de los últimos días empezaba a dejar su cuerpo, pero se sintió mal de que Kiyoka estuviera remando todo el tiempo, por lo que le dijo que le quería ayudar a remar. Él al principio se negó, diciendo que estaba bien, pues remar no necesitaba mucha fuerza física. Miyo insistió en remar en su lugar, pues no quería que se perdiera de un momento tan relajante por estar remando. Entonces, cerró su sombrilla y le pidió a su esposo que la dejara remar. Kiyoka se sorprendió por la entusiasta petición de Miyo, pero después de que ella siguiera insistiendo en querer remar, él se dio por vencido y le pasó los remos a su esposa. Miyo sujetó los remos e intentó imitar lo que había hecho Kiyoka, pero para ella era muy difícil mover ambos remos, pero aún así hizo todo lo posible por mover, aunque fuera un poco, el bote. Kiyoka se sintió un poco fastidiado al ver a Miyo enojarse por no poder remar tan bien como lo hacía Kiyoka. Él solamente le pidió que se lo tomara con calma. Después sacó del bolsillo de su pantalón algo ligero y suave que puso en las manos de Miyo. Ella lo sujetó entre sus manos mientras sonreía. Era un tierno y bonito muñeco de crepé de seda de organza que tenía un pequeño estampado de flores. La figura del muñeco era un tanto extraña, pues tenía orejas puntiagudas y se parecía en algo a un gato, un perro o un zorro. Sus ojos eran redondos y tiernos. En general, era un muñeco bastante adorable. Kiyoka dijo que ese era un amuleto protector y Miyo se sorprendió por recibir un nuevo amuleto, pues su esposo ya le había dado demasiados en el pasado. Al ver la confusión en el rostro de Miyo, Kiyoka dijo que estaba haciendo pruebas en diferentes amuletos, por lo que este regalo solo era un objeto de prueba. También dijo que se lo había dado porque pensaba que a ella le gustaría recibir regalos como estos. Miyo sintió que el amor le volvió a encoger el corazón cuando vio lo penado que estaba Kiyoka en ese momento, pues para un hombre adulto requería mucho valor para comprar muñecos en las tiendas, y él lo había hecho pensando solamente en la felicidad de ella. Miyo dijo que en verdad la había hecho feliz. Cuando ella era niña, siempre estuvo celosa de los muñecos que tenían sus compañeras de clase en la escuela, y siempre había querido tomar uno. Aunque ahora ya no estaba en edad para jugar con muñecos, a ella le encantaban las cosas tiernas y bonitas. Dices que es un amuleto protector, ¿verdad? Gracias, lo cuidaré bien. Debido a su tamaño, no tienes que llevarlo contigo. Es un amuleto protector. Déjalo en tu habitación, en un lugar donde se vea bonito. Mientras Miyo observaba el amuleto que cubría las dos palmas de sus manos juntas, no pudo evitar sonreír ampliamente. Kiyoka sugirió regresar a casa, pues ya estaba haciendo mucho viento y empezaba a hacer frío. Así que tomó nuevamente los remos y llevó el bote a la orilla. Antes de regresar a la casa, pasaron al jardín para comer el almuerzo que el chef de la familia Kudo les había preparado. Después de comer, quisieron dar un paseo por el lugar, así que caminaron sin rumbo fijo. En su camino, vieron un pequeño templo que parecía abandonado. Kiyoka dijo que ese templo era seguro y le explicó a Miyo que por lo general los templos abandonados tenían presencias malignas, grotescos o bandidos que atacaban a las personas. Miyo observó un poco el templo y cuando se giró para ver a Kiyoka, se sorprendió por la expresión de dolor que se había fijado en su rostro. Él, al ver la preocupación de Miyo, se disculpó diciendo que había recordado algo desagradable y que a simple vista no se podría detectar las malvadas intenciones de las personas. Miyo no tenía ni la más mínima idea de por qué Kiyoka había dicho esto, pero pensó que si él no había dicho algo más concreto, entonces esto no tenía nada que ver con ella, así que no hizo ninguna pregunta y ambos siguieron caminando pasando de largo aquel templo. Antes de que ambos entraran en la casa, Kiyoka se detuvo de golpe y dijo que sus padres estaban siendo horriblemente ruidosos y que todo lo había empezado ella. Miyo preguntó si se refería a su madre, pero Kiyoka solo dijo que tenía que ir a ver qué estaba pasando, por lo que le pidió a Miyo que lo esperara en su cuarto o en el balcón, pero ella no estaba tan cansada
avergonzada como para no acompañar a su esposo en ese momento, por lo que ella dijo que lo quería acompañar. Cuando Miyo y Kiyoka subieron al segundo piso, se encontraron con Hazuki, quien un poco avergonzada los recibió amablemente y después explicó que su madre estaba furiosa porque mientras ella no estaba en su cuarto, alguien había entrado y rompió una muñeca de cerámica que Tadakiyo le había conseguido en el extranjero. Por eso, ahora se estaba desquitando con todos, incluso con Tadakiyo. Incluso, Tadakiyo le había dicho que la muñeca no era tan cara o difícil de conseguir, en un intento de consolarla, pero no había tenido suerte. Cansada de escuchar el llanto furioso de su madre, Hazuki dijo que iba a cenar e invitó a Miyo y Kiyoka a que se cambiaran antes de que bajaran a cenar. Miyo estaba preocupada por su suegra y le preguntó a su esposo si Tadakiyo estaba investigando la razón por la que se había roto la muñeca, pero él respondió que no, porque para su padre era más importante hacer que su esposa se sintiera mejor. Miyo no creyó que esa fuera la razón por la cual a Tadakiyo no le importaba investigar el asunto, pero lo dejó pasar. Esa noche cenaron sin la presencia de Fuyu, y cuando terminaron de comer, Tadakiyo se levantó para dejar el salón. Miyo le preguntó quién le llevaría de comer a Fuyu. Tadakiyo dijo que lo haría él mismo, y esto causó una gran impresión en Miyo, pues no pensaba que una persona tan importante y ocupado como su suegro se preocupara y le llevara personalmente la cena a Fuyu, lo que significaba que él realmente la amaba mucho. Tadakiyo se dio cuenta de la rara expresión que Miyo tenía en el rostro y le preguntó si la había molestado con los eventos de esa noche. Ella respondió que era todo lo contrario, y ella realmente admiraba la relación de sus suegros. Kiyoka, que estaba todavía sentado en el comedor, rompió el silencio y le preguntó si de verdad ella los admiraba. Miyo respondió que sí, porque era maravilloso ver cómo ellos se demostraban su amor cada día. Ante el comentario de Kiyoka, Miyo no entendía qué problema había en eso. Kiyoka frunció el ceño, pero no dijo nada más. Tadakiyo pensó que sería buena idea que Miyo la acompañara a llevarle la comida a Fuyu en su cuarto, pues así se contendría un poco. También invitó a Kiyoka a acompañarlos. Miyo accedió con gusto, pero Kiyoka se negó y dijo que eso sería una mala idea, pero terminó acompañando a Miyo y Tadakiyo después de dejar escapar un largo suspiro. Cuando llegaron al cuarto de Fuyu, Tadakiyo golpeó la puerta y anunció que iba a entrar. Al parecer, ella estaba acostumbrado a esto, por lo que entró tranquilamente al cuarto sin esperar la respuesta de su esposa. Así que Miyo y Kiyoka lo siguieron. Tadakiyo le dijo cariñosamente a Fuyu que le había llevado la cena, pero ella se negó a comer y dijo que con el coraje no tenía hambre ni ganas de comer enfrente de una extraña, refiriéndose claramente a Miyo. Miyo ya había sido maltratada por Fuyu en el pasado, por lo que en un momento como este no la ofendió en lo más mínimo, e incluso notó que la voz de Fuyu carecía de su típico tono prepotente, por lo que debería estar realmente deprimida. Tadakiyo dijo muchas cosas bonitas para apaciguar a Fuyu y hacer que quisiera comer. Kiyoka y Miyo solo observaban la escena, pues no había nada que ellos pudieran hacer en ese momento. Aburrido, Kiyoka empezó a mirar fijamente los restos de la muñeca de cerámica que estaba sobre la cómoda. Después se acercó y tomó entre sus manos la base donde separaba la muñeca y funcionaba como una caja de música. Miyo notó que la base estaba grabado un símbolo extraño. Al principio pensó que sería la firma del artesano que hizo la caja de música, pero la marca era demasiado extraña. Más que una firma, parecía un símbolo que se usa en las artes espirituales. Como los Kudo eran una familia de usuarios de dones, Miyo pensó que era normal para ellos utilizar las artes espirituales en la vida cotidiana. El humor de Fuyu parece que había mejorado un poco, por lo que todos se retiraron del cuarto para que terminara de cenar en paz. Una vez que estuvieron en el pasillo, Kiyoka no pudo más y regañó a su padre por ser el mismo de siempre y controlar a su esposa todo el tiempo. Tadakiyo se defendió y sin perder su amable sonrisa, dijo que él nunca había controlado a su esposa, pues ambos estaban de acuerdo. Miyo no estaba entendiendo nada de la conversación hasta que Kiyoka dijo que darle a su esposa regalos encantados con artes espirituales para invadir su privacidad y escuchar todo lo que decía dentro de su cuarto era lo mismo que ejercer control sobre ella. Miyo se sorprendió por lo que acababa de escuchar y sin pensar se llevó las manos a la boca. Aunque Miyo dudara de que hubiera objetos encantados capaces de espiar las conversaciones privadas de las personas, le preguntó a Tadakiyo si todos los regalos que le había dado a Fuyu eran iguales, a lo que él respondió que sí, y también admitió que casi todos los objetos del cuarto de Fuyu se los había regalado él después de aplicar el uso de artes espirituales en los objetos para asegurarse de siempre mantener un ojo sobre su esposa. La imagen mental del amor tan puro y profundo que Miyo tenía sobre el matrimonio de sus suegros se hizo añicos en cuestión de segundos y sintió que la amable sonrisa que siempre tenía su suegro en el rostro ahora parecía ser una cruel expresión, pero aún la sola idea de tener a alguien
alguien invadiendo su privacidad y escuchar todo lo que decían todo el día, todos los días, le parecía algo realmente aterrador, tanto que sintió que un escalofrío le recorría toda la columna vertebral, al mismo tiempo en que su mente se quedaba en blanco. Como para cambiar de tema, Tadakiyo lamentó que la muñeca de porcelana se hubiera roto, pues era un precioso recuerdo de sus días junto a su esposa como recién casados. Kiyoka no creyó que Tadakiyo en verdad estuviera afligido por eso, y le dijo que seguramente él era quien había roto la muñeca, pues ningún sirviente era tan descuidado como para romperla, y que si lo hubieran hecho a propósito, los hubiera despedido de inmediato, pero ese día nadie perdió su empleo, por lo que solamente un miembro de la familia pudo haber sido el culpable, pero Kiyoka y Miyo no pudieron haberlo hecho porque los interrumpieron, porque no estaban en la casa, y Hazuki nunca entraba al cuarto de Fuyu, por lo que Tadakiyo era el único culpable. Mientras Kiyoka hablaba, Tadakiyo solamente lo escuchaba mientras sonreía y asentía con la cabeza fingiendo estar impresionado. Cuando Kiyoka terminó de hablar, Tadakiyo le preguntó si había roto la muñeca de manera intencional o accidental. A Miyo le pareció que Tadakiyo solo hacía este tipo de preguntas para jugar un poco con Kiyoka, pero él, fastidiado, solo respondió que eso era algo que no le importaba. Entonces, Tadakiyo cambió la pregunta y dijo que si lo había hecho a propósito, entonces, ¿cuál había sido el motivo que tenía para romper la muñeca? Kiyoka ya solo estaba ignorando a su padre, así que Miyo habló en lugar de él. ¿Podría ser porque la muñeca ya no era necesaria? Tadakiyo ahora cuestionó a Miyo y le preguntó por qué creía eso después de tanto tiempo. Miyo respondió que eso no lo sabía, pues no podría imaginar alguna razón por la cual su suegro le regalaba cosas encantadas a su esposa para espiarla día y noche y luego romperlas él mismo. Mientras Miyo trataba de encontrar una respuesta coherente, más empezaba a estar confundida, pues las razones que podía pensar Miyo eran todas aberrantes. Kiyoka, incapaz de soportar esa conversación, puso suavemente su brazo por los hombros de Miyo y le dijo a su padre que no jugara con su esposa como un viejo perverso. Las palabras de su hijo lo sorprendieron, pues no esperaba que lo llamara de esa forma, por lo que un poco molesto le preguntó qué era eso de viejo perverso. Kiyoka, aún más molesto, le respondió a su padre que estaba seguro de que él diría que romper la muñeca había sido una forma de reafirmar el amor que su esposa sentía por él o algo así. Kiyoka estaba en lo cierto. Al romper la muñeca, Tadakiyo podría ver a su esposa entristecerse, reafirmando que sus sentimientos no se han desvanecido en absoluto, y luego regodearse él mismo, un comportamiento absolutamente infantil según Kiyoka, y después con su típica sonrisa se jactó de que su hijo lo hubiera entendido, pero Kiyoka solo murmuró que deseaba no haber reconocido sus intenciones. Tadakiyo se fue dejando escapar una risa tímida y profundamente complacida. Esta era la realidad en el matrimonio de Fuyu y Tadakiyo. Miyo al descubrir todo esto se sintió traumada y con un mal sabor de boca. Después de todas las caóticas revelaciones, lo que más le molestaba a Miyo era el comentario que Tadakiyo había hecho sobre él y su esposa, al decir que ambos estaban en la misma página, ya que eso significaba que Fuyu también estaba de acuerdo en recibir regalos que tenían la finalidad de espiarla. Tan solo en pensar en eso sintió un ligero escalofrío. Cuando Miyo terminó de bañarse, entró en su habitación en donde Kiyoka la estaba esperando sentado, mientras leía unos documentos en la cama. Cuando entró Miyo al cuarto, él guardó los documentos y le hizo una seña para que se acercara. Miyo se sentó en la cama al lado de él. Mientras Miyo se bañaba, muchas cosas vinieron a su mente, como las palabras incomprensibles que Kiyoka había dicho en el parque, o el hecho de que aunque Hazuki no estuvo presente en la charla que había tenido con Tadakiyo, ella sabía todo lo que se había dicho. Aunque no era un asunto que le preocupara mucho, quería hablarlo con su marido. Kiyoka, sobre la muñeca que me regalaste... Esas simples palabras hicieron que Kiyoka supiera lo que su esposa quería preguntarle, y vigorosamente se giró hacia Miyo y rápidamente le respondió muy nervioso y arrepentido que él nunca había querido controlarla como lo hacía su padre con su madre cuando le dio esa muñeca, porque nunca recurriría a ese tipo de trucos. Miyo se sorprendió por esta respuesta, por lo que solo contestó: Ok. Si Hazuki estuviera allí presente, diría que la frenética respuesta de su hermano sonaba muy sospechoso, pero para Miyo, ver la reacción de pánico de su esposo era algo conmovedor. Lo digo en serio. Sí, lo sé. No necesitas enfatizarlo tanto. Te entendí. Y como si estuvieran reanudándolo de esa mañana, Kiyoka acostó a Miyo en la cama. Mientras ella no podía contener la risa, él se veía muy serio. De repente, Kiyoka enterró su cara en el cuello de Miyo. Su aliento se sentía caliente y cosquilludo, y antes de que ella lo notara, su pecho estaba completamente cubierto con el aroma de Kiyoka.
Como siempre estás en riesgo, si al menos no te daba eso, me preocupa mucho que alguien te haga daño. Kiyoka, por favor, no hables tanto. Un extraño sonido amenazaba con escapar de los labios de Miyo cada vez que Kiyoka hablaba y su aliento le acariciaba la nuca. De alguna manera, se las arregló para soportarlo, envolviendo sus brazos alrededor de la cabeza de Kiyoka y con delicadeza lo abrazó fuertemente. Si crees que realmente es necesario, por favor, solo dilo, Kiyoka. Al final, Miyo probablemente era igual que Fuyu, aunque supiera que todas sus actividades durante el día estarían siendo espiadas, al igual que cada sonido y palabra que saliera de ella sería escuchado, Miyo estaba completamente segura que al final lo aceptaría. Después de todo, te pertenezco. Si eso bastaba para probarlo y tranquilizar la mente de Kiyoka, a ella no le importaría que él la observara día a día a gusto, incluso si a ella le parecía algo vergonzoso. ¿Lo dices en serio? Kiyoka le hizo esa pregunta con una voz ronca, mientras frotaba su cara contra la nuca de Miyo como si fuera un niño bueno. Miyo acarició el cabello de su esposo. Lo digo en serio. No estoy bromeando. Podría hacerlo. Lo sé y no me importa. Lentamente, Kiyoka levantó su cabeza. Los labios de los dos se acercaron y se rozaron. Así ellos se perdieron en un beso profundo y apasionado para después fundirse juntos en su amor. Cariño, te amo. Y yo a ti. Ningún objeto, ninguna prueba podía capturar la totalidad de su amor, pero las muestras de su vínculo, en todas las formas y tamaños, demostraban que una pequeña parte del amor que compartían era real, sin importar dónde estuvieran los dos. Miyo se entregó al calor que envolvió todo su cuerpo y cerró los ojos. Y esto es todo por la primera noche de casados de Kiyoka y Miyo. Si quieren saber cómo fue la boda, déjenme un comentario. También díganme sobre qué quisieran un próximo spoiler de las novelas o animes que ya tenemos aquí en el canal. Ya saben que ustedes mandan y yo obedezco. Como siempre, les agradezco de todo corazón a todos mis amigos superiores y especiales por su apoyo constante al canal. Y también a todos ustedes, si es que han llegado hasta aquí, los amo. Espero que tengan un hermoso día y espero verlos a todos en el próximo spoiler.